Continuamos esta tarde de lunes en la Explanada y es el momento de adentrarnos en la historia de España y en concreto en el momento en que España fue la mitad del mundo, como dice el título del libro que el economista y escritor Ramón Tamames acaba de publicar y donde se adentra en aproximadamente 4 siglos de historia, que no es poco, casi desde el descubrimiento y la conquista de América hasta esa guerra que fue trágica para España, toda la pérdida de Cuba y otro tipo de colonias. Bueno, de todo esto vamos a hablar con él. Tenemos con nosotros a Ramón Tamames. Muy buenas tardes, bienvenido a la Explanada. Buenas tardes, Mara. Es un placer hablar contigo para los amigos de Alicante, donde he ido muchas veces, naturalmente, a la universidad y a otros centros, y lo paso muy bien siempre que voy. Pues es un honor contar esta tarde con usted que conoce en profundidad la economía, porque es economista, pero ahora se pone las gafas de historiador y ha hecho una gran labor de documentación para recopilar esos casi 4 siglos de historia de España, donde usted ha querido enmarcar este libro. ¿Cómo ha sido ese trabajo y, sobre todo, cuánto tiempo le ha llevado? Pues me ha llevado mucho tiempo, porque los libros no se pueden medir en su elaboración solo desde un posible día que se dice aquí empiezo el 1 de octubre de tal y cual. No, la inspiración viene muy lejos de mis tiempos de estudiante de bachillerato en el Liceo Francés de Madrid, donde Madame Martínez, una profesora francesa con el nombre español de su marido, nos explicaba una asignatura que se llamaba el Imperio Español. Eso hoy no se estudia ni por los forros, por así decirlo. Entre la leyenda negra, la ignorancia del gobierno y la falta de perspicacia de nuestros educadores, se puede decir que eso está olvidándose de una manera lamentable. Por ejemplo, los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México, para luego nacer una nación, por así decirlo, de 130 millones de habitantes, ni se ha conmemorado, no tiene importancia. El señor Sánchez va a México, se entrevista con el presidente mexicano, que está influido por su esposa, que es una pseudo indigenista de origen alemán, y no se habla de nada, como si esto no existiera, como si cayera del cielo. Es lo contrario de la docencia, de la educación y de la historia. Bueno, yo le iba a preguntar si toda esta tendencia que parece que vemos ahora en los medios, que hay cierto pensamiento anticolonialista y también la imperiofobia, como se suele decir, o algunas tesis, como usted bien dice, indigenistas, yo pensaba que era algo que era minoritario, aunque hacía mucho ruido, entonces tenía su resonancia en los medios de comunicación, pero por lo que veo, usted piensa que puede ser un peligro real que incluso dentro del ámbito académico y estudiantil acabe instaurándose. Bueno, la ignorancia de la historia en nuestro sistema educativo es miserable. Yo una vez estaba en unas pruebas de capacidad para un trabajo de oficina, de informática, etcétera, y estaba en un tribunal y al final de hablar los alumnos, chicas y chicos, les preguntaba algo. Y a uno le pregunté, a uno o a una, no recuerdo, sí. Le pregunté, ¿quién era Godoy? Y me dice, pues un rey godo. Ay, pues, qué barbaridad, ¿no? Un valido de Carlos IV se convierte en un rey godo del siglo V de nuestra era. Y luego le pregunto a Azaña, ¿quién era Azaña? El presidente de la Segunda República, y me dice, Azaña, un guerrillero de la independencia. Y yo le dije, ¿tiene usted una historia onomatopéyica en función de los sonidos? Godó, claro, Godó, claro. Godoy. Hazaña, pues suena a grandes hazañas heroicas, la guerra de independencia. Un disparate. Estamos así hace mucho tiempo, pero ahora con más inquina todavía por el pseudoindigenismo al que usted alude. Ayer o antes de ayer, la estatua de Jiménez de Quesada, ¿sí? Un conquistador culto que se llevó bien con los nativos, que incluso le dio el nombre de Bogotá a la capital de lo que iba a ser el reino de la Nueva Granada, le dio el nombre del cacique de Bogotá precisamente, etcétera. Todo eso tiran una estatua que no saben ni quién es,
ni qué les ha hecho, y que entre otras cosas les ha enseñado el idioma que hablan. Es un disparate total. La verdad es que... Y la minoría culta, pues están los hispanistas, como John Eliot, o qué sé yo, Hugh Thomas, o como Diverger, o más recientemente incluso los mexicanos, etcétera, como José Luis Martínez, el gran autor de Cortés, están a favor de una interpretación que tenga en cuenta la convergencia de dos pueblos, un encuentro de dos razas separadas, etcétera, que se funden y crean el mestizaje. Pero eso ahora los mandamases de cada uno de esos países están adoptando posturas claramente antiespañolas por ganar votos. Algunos votos entre la ignorancia pueden ganar. De hecho, la portada ya da muchísima información, es muy ilustrativa porque ya se puede leer en el subtítulo una historia verdadera casi increíble. Es verdad que hay muchos episodios que resultan inverosímiles, pero que ocurrieron de verdad muchas veces, y siguiendo la tónica que usted ya comenta, no sabemos si son cuestiones increíbles o que no hay voluntad, por la razón que sea, de creérnoslas, ¿no? Preferimos creer otras cosas. La llegada de Cortés a México y la consideración de que son enviados de Quetzalcóatl, del dios supremo casi de los mexicas, de los aztecas, que los españoles son los dioses que vienen del más allá. Eso es una cosa increíble, claro. Bueno, pues, la idea de que el señor Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico porque le dicen una serie de caciques locales de pequeñas tribus de indios. Ahí hay un mar muy grande y va donde se le dice y encuentra para los europeos el océano más grande de la historia, que cubre más de un tercio del globo terráqueo y que nosotros no conocíamos. Bueno, son cosas fantásticas, superan la ficción de cualquier cosa. O como un territorio de 2,5 millones de kilómetros cuadrados en el corazón de lo que son los Estados Unidos, la Luisiana se convierte en española después de una guerra en la que Francia no tiene más remedio que pasársela a España, etcétera, Carlos III, y nace una colonia que podría haber tenido un recorrido formidable si Godoy no lo vende a Napoleón como hizo en realidad. Bueno, no lo vende, lo entregó. O sea, es una historia casi increíble que hay que creérsela. Y luego el imperio no es una cosa que perdure por casualidad, que perdura casi tanto como el imperio romano imperial, valga la redundancia, desde César hasta el final, casi más de 4 siglos. Entonces, ¿qué es? Pues una organización de cierta eficiencia, la Casa de Contratación, el Consejo de Indias, los virreyes, todo eso está organizado y cuando Humboldt recorre la América Española dice, estos países están bien gobernados y México capital tendría que ser la capital de todo el mundo por la grandeza de la ciudad. Figúrese usted lo que puede decir ahora otro que llegue a México. Claro, había un organigrama, como bien comenta, bastante eficaz, que si bien el descubrimiento de América como tal fue casi accidental, su gestión no tuvo nada que ver con la improvisación, ni mucho menos, sino que, como bien nos comenta, había una estructura, incluso había instrumentos jurídicos como el Tratado de Tordesillas, que regulaban esta convivencia. Pero otra de las cuestiones que se resalta en esta leyenda negra, por ejemplo, el tesoro de la corona, que al parecer venía del territorio conquistado, pero los piratas lo asaltaban y al final la mitad se quedaba por el camino. Esto tampoco tiene mucho de cierto. Claro que no. Había un sistema de protección de las naves, lo que se llamaba la flota de Indias, y venían unas docenas de barcos, hasta un centenar largo de barcos, con unos cuantos apoyos logísticos de barcos de la Armada que se constituye entonces. Y solamente en 3 o 4 ocasiones hubo un saqueo total. La mayor parte de las navegaciones durante 3 siglos se mantuvieron, y eso es lo que permite hablar a John Maynard Keynes, un gran economista, cuando dice que sencillamente España incorpora al mundo la riqueza financiera que hace posible el crecimiento de Europa, que no tenía plata y oro para financiar toda su expansión. Él dice, la revolución financiera primera se debe a España, y lo dice así, con estas palabras,
cuando estuvo en Madrid en 1930 en la Residencia de Estudiantes, que es un sitio muy noble y muy recordado. Usted dice que con este libro no pretende hacer un ejercicio de nostalgia del pasado glorioso de España, sino más bien clarificar algunos asuntos, como en este caso este mismo económico que estamos tratando, para que no corramos el riesgo, como ya está ocurriendo, de validar ciertas versiones de la historia que están tergiversadas, ¿no? Usted busca un poco aportar luz en todo este asunto y que no olvidemos nuestro pasado, en este caso nuestro pasado hegemónico, como fue. Sí, efectivamente. No es una geografía, un ensalzar los méritos, etcétera, porque se reconoce que en la Española, la primera isla que se colonizó, hubo un agotamiento de las tribus indígenas, porque vivían en el paraíso y los españoles los pusieron a trabajar y al trabajar se morían prácticamente, era una cosa tremenda. El modelo de población de las Antillas es distinto ya de México. En México Cortés se convierte en un protector de los indios. Una vez los ha vencido, se convierte en su principal protector frente a los abusos que se producen en la colonia. Yo creo que eso también hay que decirlo. Y el padre Las Casas, el máximo crítico de España, no se le persigue, sino que al contrario permite Fernando I y después Carlos V que hagan las leyes de Indias, que no se cumplen siempre ni mucho menos, pero que protegen al nativo y le incorporan como un ciudadano, naturalmente un ciudadano con muy pocos derechos en relación con lo que hoy existe, en donde tenemos la tabla de derechos, la Constitución, etcétera. Pero las leyes de Indias no existe nada parecido en los demás regímenes coloniales del mundo. Estamos hablando de la región de Latinoamérica, pero el imperio español se extendía. Perdona que te diga que yo siempre empleo la expresión Iberoamérica porque hay algo de ibérico y de español. Porque la expresión América Latina se la inventó Napoleón III de Francia para apoyar psicológicamente a Maximiliano de Austria cuando irrumpieron para crear el segundo imperio mexicano. Fue un disparate. Napoleón era un tiranicidio, era un genocida en cierto modo. Quería barrer el recuerdo de España en México, nada menos, en vez de hablar de Hispanoamérica o Iberoamérica, quiso hablar de América Latina porque Francia es latina también. Pues me gusta que haya hecho este matiz, porque de hecho la palabra iberoamericana se usa sobre todo para esas conferencias que se organizan, y usted también dice, bueno, más allá de estos actos que tienen obviamente su valor, conviene que estas relaciones entre España e Iberoamérica se vayan desarrollando también en otros entornos y no exclusivamente en estas conferencias que de cuando en cuando se organizan. Hombre, yo estaba con el presidente de Panamá y decía Hispanoamérica tranquilamente. Y Cavallo, el célebre ministro argentino de la dolarización en Argentina, decía España es la madre patria y tiene origen italiano él. Bueno, pues esas cosas se reconocen. Yo llego a Lima en un taxi a las 5 de la mañana y lo primero que me dice un indio mestizo cholo en el coche, en el taxi que me lleva a la ciudad, dice España es la madre patria. Digo, vaya, por la mañana temprano me desayuno bien. Bueno, desde luego que bueno, se respira este ambiente de hermandad que usted también defiende. Personalmente sí, luego oficialmente para ganar votos el pseudo-indigenismo. Claro. Es terrible. Es que usted sabe mucho de esto porque nuestros espectadores más jóvenes, porque hay gente joven que nos sigue también, quizá no sepan del peso que usted representa para la historia política de este país. Y es que no puedo evitar preguntarle por cómo ve usted, que se diría un político histórico, no sé cómo le gusta el apelativo de histórico a usted, ¿cómo le viene? Me viene bien, historiador, si usted quiere. Histórico e historiador también. Usted que estuvo en primera fila cuando se elaboró la Constitución, por ejemplo, o sea, ahí es nada, ¿cómo ve la situación política actual? Se habla de nueva política, nueva, no necesariamente mejor. ¿Y cómo valora usted la evolución que han tenido los políticos y también los líderes políticos en particular? Mire, yo no voy a caer ahora en la denigración de los actuales para ensalzar a los anteriores. Yo siempre he dicho que hay gente capaz y gente incapaz, gente estudiosa y gente ignorante porque no ha estudiado.
y puede haber más o menos en las diferentes épocas. Pero yo le digo que incluso con Franco, el plan de estabilización del año 59 fue una operación económica muy bien hecha, que ya quisiéramos que se hicieran como ahora. Ullastres, ministro de la dictadura, era un hombre con cabeza que hizo las cosas muy bien y los que estábamos como funcionarios, yo como técnico comercial del Estado, ayudamos en lo que pudimos para sacar a España de la miseria. Y lo mismo en los pactos de la Moncloa y en la Constitución y después. Entonces a mí me parece que lo que hay que hacer es las cosas bien, trabajándolas, y no empezando a utilizar un plan que no se sabe si existe o no como publicidad para ganar elecciones que al final no se gana, porque con unas pocas frases bien dichas a veces se conquista más que con un programa lleno de falsedades. A mí me parece que hay que decir las cosas claras, medidas y con responsabilidad. Y eso es lo que hoy muchas veces se echa de menos. Le he leído a usted por ahí que Suárez se sacó pues, este proyecto ya no de regeneración democrática, sino generación democrática directamente, porque veníamos de la dictadura, de la Constitución, pero que al final consiguió el consenso, ¿no? La idea fundamental era que todo el arco parlamentario estuviera de acuerdo en que había que dar este paso. No sé si ahora el consenso es uno de los pilares fundamentales de nuestra política. Pues mire, el consenso no hay, evidentemente, pero yo digo que aquello fue una cosa muy importante que yo lo llamo el compromiso histórico español, un poco utilizando la terminología italiana del compromiso histórico de Berlinguer como el PC y de Moro por la democracia cristiana. Pero en Italia no hubo consentimiento ni consenso, y a Moro le asesinaron y a Berlinguer le relegaron. Y no hubo consenso. Nosotros tuvimos, con Suárez el Rey y Torcuato Fernández Miranda, tuvimos la preparación del nuevo cambio, que fue la ley política, la ley de reforma política. Sí. Tuvimos las elecciones del 77 que se pactaron con la oposición, aunque con un predominio muy importante de Suárez, desde luego. Luego tuvimos las elecciones generales, esto es, y luego tuvimos los pactos de la Moncloa y luego la Constitución. Eso compone un todo que es una obra de arte de cómo se pasa de una dictadura a una democracia con todos los partidos, desde el PC hasta la derecha de Fraga. Y hubo consenso. ¿Por qué? Porque el país lo necesitaba. Tenía que salir de una crisis profunda y no se planteó nunca la idea de ir a otra guerra civil como algunos querían. Entonces, ¿usted cómo valora este revisionismo histórico que nos dice que la transición no fue algo ejemplar, incluso que ha sido duramente cuestionada? Muy cuestionada, desdeñada, vituperada, claro, y tergiversada, todo eso. ¿Y sabe usted quién ha sido el principal autor de eso? Pues empezó como protestante, criticaba la casta, luego se metió en la casta, luego se metió en el gobierno, luego salió del gobierno porque no se enteraba de la mínima, entró en unas elecciones y las perdió clamorosamente. Es la muestra de que la ignorancia de un fenómeno como la transición conduce al final de la historia política de una persona, que voy a decir quién es, naturalmente, que es don Pablo Iglesias. Bueno. Pues ahí lo tiene usted, el paradigma de la antitransición. Ay, esto no ha sido ningún tipo de manoneo. Estamos teniendo un problema técnico cuando usted ha mencionado al señor Pablo Iglesias. Bueno, pues que realmente el paradigma de la antitransición se ha hundido en su propio fango, en su propia miseria, y tiene que salir de la política. Veremos ahora qué nuevas andanzas se emprende. Eso será interesante verlo. Pero que querría terminar con el libro en vez de seguir por los tiempos más actuales. Sí, sí, le iba a preguntar precisamente por el libro, porque el libro recorre esa etapa donde España era un gran imperio, como bien dice el título, dominaba la mitad del mundo. ¿Qué le parece la situación de España dentro del escenario internacional actualmente? Pues mínima. Todo lo que sea decir mínima es poco. Estamos en una situación
de desprestigio por el secesionismo, separatismo, el antiespañolismo, las situaciones en el País Vasco en parte, peor en Cataluña, peor con las traiciones del populismo al propio gobierno. Eso es malo, estamos mal. Y sin embargo, fíjese que las ideas de la historia de España tienen peso, porque Claro. Graham Allison, que no me lo invento, es un profesor de Harvard, dice que hay que hacer un nuevo tratado de Tordesillas, como hicieron España y Portugal para evitar la guerra en el mundo entero. Y ahora en el mundo entero las superpotencias no son España y Portugal, son China y Estados Unidos. Y Tordesillas tendría que volver para un tratado de paz duradera en busca de una paz perpetua y evitar la guerra atómica que tenemos encima como posibilidad. O sea que la lectura de la historia lleva a cosas interesantes. Y ahora que está pasando el mapa del Spanish Lake, Sí. del lado español, que era el Océano Pacífico, y está retratada lo que fue el hemisferio español del Tratado de Tordesillas y lo que inspiraba a la gente. No era solo el oro y la plata que eran importantes, como también lo fue para ingleses, holandeses, franceses, etcétera. Envidiaban el oro español más que nada y siempre que podían lo robaban. Bueno, pues estaba también la idea de dejar una huella, dejar la honra, emular los libros de caballería como Don Quijote, etcétera, etcétera. Es muy importante lo que tenemos detrás de esos 4 siglos de historia. Es importante lo que tenemos detrás y quizá nos sirva de impulso para encarar el futuro, porque ya para terminar esta entrevista no quisiera yo quedarme con este sabor de boca un poco agridulce. ¿Usted ve cierto optimismo con respecto al papel de España en toda la política internacional, por ejemplo? Mire, tendríamos que ofrecer ideas. Mañana tenemos una sesión en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de ideas sobre el futuro de Europa. Se ha abierto la conferencia sobre el futuro de Europa y tendríamos que dar ideas. Y yo una idea que doy es que tenemos a África al sur, en el mismo hemisferio euroafricano, y tenemos que hacer un plan Marshall nuevo para África para salir de la miseria y evitar que el Mediterráneo sea, como dijo el Papa, una tumba de africanos, donde se acumulan miles y miles de africanos en sus pateras y en su búsqueda de la prosperidad en vez de la miseria. Yo creo que esa es una idea importante. Europa tiene que recuperar su visión africanista en el mejor sentido de la expresión. Y luego, en segundo, la idea es que España debería contribuir dentro de la Unión Europea a que China y Estados Unidos negocien. Negocien porque ya no hay una hegemonía a la vista, tiene que haber un pacto de gobierno multipolar del mundo, en el que estén todos los grandes bloques económicos y políticos pronunciándose en vez de esperar a ver qué dice Washington o qué dice Pekín. Bueno, pues nos vamos a quedar con esta reflexión, con este deseo incluso de que llegue a materializarse en un futuro próximo. ¿Algún apunte más? Déjame que diga una cosa. Sí. El libro lo editó Espasa con mucho cuidado, está muy bien editado, tiene 570 páginas. ¿Sí? Y cuesta precio de venta al público creo que 21,9 euros. Muy bien. Pues toda la información técnica casi del libro. Muchísimas gracias, Ramón Tamames, por haber estado esta tarde en la explanada. Un placer charlar con usted. Gracias, Mara, porque muchas personas que hablan de un libro no lo han leído y usted lo ha leído desde la cruz a la fecha. Y con mucho interés, además. Así que recomiendo a todo el mundo a que eche un vistazo y conozca más de nuestra historia. De nuevo, gracias por haber estado con nosotros, una eminencia como Ramón Tamames. Mara. Nosotros pues nos vamos a despedir ya porque no nos queda más tiempo. Ya sabéis que mañana estaremos de nuevo aquí puntualmente en nuestro saloncito de la Canti Televisión y charlaremos sobre cultura, sobre libros, sobre, en fin, un montón de actividades que vamos a poder disfrutar en la comarca del Alacantí. A las 7:30 de la tarde estaremos con todos vosotros, así que os espero al otro lado de la pantalla. Gracias por habernos acompañado durante la tarde de hoy y os dejamos con toda la información de la comarca en Info Alacantí. ¡Ah! Se me olvida. Podéis ver ya este programa en nuestra página web alacantitv.com y, como no, seguirnos en las redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, en fin, estamos en todas partes, Alacantitv. Y lo dicho, nos vemos muy pronto.
mañana.